¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, me presento nuevamente, soy Aren Pazmiño, presidente del CIAP, y en este momento vamos a comenzar lo que sería la última charla virtual de la semana CIAP. Como ustedes sabrán, bueno, primero voy a hacer unos pequeños anuncios previos, es que el día de mañana serán las presentaciones finales de la semana CIAP, y en esta lo que va a consistir es que justamente los cuatro proyectos que se han mostrado a lo largo de estos días, lunes, martes, miércoles y hoy día jueves, van a mostrarse, pero ahora en un formato de 5 Minute Speech y van a ver un jurado calificador de tres profesores de la SPOL, los cuales van a determinar cuál ha sido el mejor proyecto, cómo se vendió, cuál está mejor alineado a la ODS, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona que haya obtenido mayor puntaje por parte de los jurados va a ser la ganadora de la suscripción de Atacama. Pero no solamente eso, sino que los asistentes también van a tener poder de voto y van a poder, digamos que seleccionar el proyecto que mejor les pareció. Y eso también va a tener un puntaje dentro de la calificación final de cada aspirante, perdón, de cada presentador. Así que, bueno, les animamos a que se registren en el formulario los que no lo han hecho, ya que allí vamos a enviar en cuál es el aula y bueno, la hora es a las 10 de la mañana. Así que, sin nada más que agregar, los dejo con Leonardo, que ya va a iniciar su charla. Continúa, Leonardo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Me presento yo, soy Leonardo Zambrano. Primeramente, como todos vieron, el tema de hoy va a ser acerca de un sistema de recomendación de película. Bueno, para empezar, bueno, como ya dije, ¿cuál es mi nombre? Soy estudiante de Ciencias Computacionales. Actualmente estoy cursando mi sexto semestre y, ok, ahora sí. Y además de esto, también quería compartir un poco en cuanto a mis gustos. Soy miembro de CIAP desde el 2024, segundo PAU. Además de esto, me gusta bastante lo relacionado a ciencia de datos. Obviamente, como no, la cinematografía. Por algo elegí este tipo de temática. Además de esto, también en mi tiempo libre juego videojuegos y mi lenguaje de programación favorito es Java. ¿Sí? Ok. ¿De qué va a tratar el proyecto? Bueno, prácticamente vamos a desarrollar un sistema de recomendación de películas basado en contenido. Es decir, se van a analizar las descripciones, los géneros e información asociada dependiendo de cada película a la que el usuario vaya a querer seleccionar. Entonces, lo que se va a querer hacer es algún tipo de visualizaciones interactivas como dashboard, recomendaciones estadísticas de géneros, nubes de palabras, análisis de similitudes, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué vamos a usar? Primeramente vamos a usar las distintas herramientas. El lenguaje en el cual nos vamos a enfocar va a ser Python. Además de esto, para realizar las distintas representaciones de gráficos de análisis de acuerdo a las películas recomendadas, vamos a usar también la biblioteca Matplotlib, Pandas también para distintos tipos de agrupación de datos, empezar a analizarlos, y sobre todo vamos a enfocarnos en esto que es NLP. ¿Qué es NLP? NLP prácticamente es el procesamiento del lenguaje natural. Prácticamente, ¿esto qué hace? Se encarga que las computadoras vayan a poder entender, representar y procesar texto humano. Entonces, ¿cómo lo logra una computadora? Pues convierte las palabras en alguna forma que los algoritmos puedan interpretarlo y de esta manera puede sacar distintas conclusiones de la computadora mediante la lectura de palabras. Ok, vamos a repasar unos conceptos para entender lo que se va a venir a continuación. Primeramente, como ya dije que vamos a usar NLP, una de estas estrategias que vamos a usar va a ser el Term Frequency Inverse Document Frequency. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una técnica de la inteligencia artificial y el procesamiento, obviamente, del lenguaje natural que ya habíamos nombrado. ¿Esto qué hace? Va a convertir los textos como en números que la computadora vaya a poder entender. ¿Esto para qué va a servir? Prácticamente es para saber qué tan importante es una palabra dentro de un texto comparándola con el resto de un documento. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace esto es usar este tipo de formulita. ¿Sí? La formulita tiene distintos tipos de significados.
TF es la frecuencia de términos. Esto quiere decir que cuántas veces va a aparecer una palabra en el texto que se le vaya a pasar. Y IDF es la frecuencia inversa del documento. Mide qué tan rara es esa palabra en todos los textos. T básicamente es el término, la palabra, D es el documento y N es el número total de los documentos. DF es el número de documentos donde aparece esa palabra que estamos analizando. ¿Qué vamos a usar además de eso? Pues la similitud del coseno. La similitud del coseno prácticamente es que una vez que la herramienta anterior que hemos explicado convierta todas las descripciones en vectores numéricos, vamos a poder comparar esos vectores para ver qué tan parecidos son. Porque obviamente si ya sabemos este tipo de valor numérico de cada palabra comparándola con todo el documento de acuerdo a una palabra, básicamente tenemos que saber la similitud con relación a las demás cosas que queremos comparar. Entonces para eso utilizamos este tipo de herramienta. Y simplemente es una operación entre vectores, eh, perdón, el producto punto entre los vectores A y B para ver la comparación y magnitudes de tamaño de los vectores para sacar ese tipo de similitud en comparación a varias palabras. Si da 1, ¿qué significa? Que los textos van a ser muy parecidos. En cambio, si da 0, no se va a parecer nada a las palabras en comparación a lo que estamos realizando. Ok, parece que estaban viendo esta partecita de aquí. Mil disculpas, no me di cuenta de eso. Vamos a explicar ahora cómo funciona esto con un ejemplo más práctico. Bueno, pues, digamos que tenemos estos tres tipos de películas. Sí, tenemos Jurassic Park, Guardianes de la Galaxia y Zootopia. Entonces, la primera herramienta del frequency va a analizar cuántas veces aparece cada palabra y qué tan común es. Por ejemplo, si vamos viendo la descripción de cada una de estas películas, vamos a darnos cuenta que las palabras como grupo o una tienen poco peso. Sin embargo, palabras no tan comunes como dinosaurios, galaxias o animales tienden a tener más peso porque distinguen una película de la otra. Entonces, si usamos la comparación entre los vectores, vamos a usar la fórmula del coseno del ángulo. Y mientras más parecido sea el ángulo más cercano al cero, más similares van a ser. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, Jurassic Park vamos a compararlo con Guardianes de la Galaxia. Nos va a dar un total de 0.25 y van a haber algunas palabras comunes como grupo. Sin embargo, si comparamos con Zootopia, va a tener menos palabras en común. ¿Ok? Eso es lo que más o menos se usa en este tipo de comparaciones de grupo de palabras entre distintos grupos de documentos. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a usarlo esto en el proyecto a continuación? Pues primeramente vamos a enfocarnos en un database de películas. Es conocido, que tiene las siglas TMDB. ¿Y cómo está compuesto este tipo de database? Bueno, pues simplemente vamos a tener más de 4.000 registros aproximadamente de películas y con columnas de alrededor de 10 a 12 atributos. Pero nos vamos a enfocar en estas principales. El overview, que es la sinopsis o la descripción del argumento, esta va a ser la más importante de todas, ya que si nosotros queremos recomendar una película en base a distintas, ¿qué nos vamos a enfocar? En su sinopsis, que es básicamente lo que va a tratar esto. También tenemos los géneros, obviamente es el género asociado a la película, los keywords, que prácticamente son palabras claves que describen esa película, el cast, que son los principales actores o actrices, y el crew, que son los miembros del equipo técnico de producción. Básicamente, entre esos 5 atributos del database que vamos a usar, nos vamos a enfocar para nuestro dashboard. Ahora, ¿cómo esto vamos a implementarlo con código? Sí, vamos a enfocarnos en dos cosas principales. En este caso, yo lo que estoy usando es una clase de Movie Recommender. ¿Sí? La clase Movie Recommender y otra función más que va a ser la recomendación de esa película y va a mostrar las películas recomendadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa todo esto? Enfocándonos en la primera parte del código, simplemente lo que vamos a decir es que def-init es el constructor como de la clase. Si yo invoco esta clase, esto es lo primero que se va a crear. Sí, va a recibir un parámetro que va a ser el data frame de las películas, que en este caso lo que se me había olvidado decirlo, pero vamos a usar un archivo CSV.
Eh, y cada vez que se crea el recomendador, les pasamos la base de datos de las películas para que los procese de forma inmediata. Bueno, ¿qué hace esto? Eh, Primeramente vemos este de aquí que dice df.dropna y ¿qué hace? Va a eliminar las filas donde la descripción overview esté vacía. Cabe recordar que no siempre este tipo de base de datos van a estar del todo limpias. Obviamente sí son análisis previo, pero eso más adelante lo voy a explicar. Además de esto, se va a reiniciar los índices del data frame para mantener un orden limpio. ¿Sí? Así el modelo va a trabajar solo con las películas que tienen una descripción disponible, evitando algún tipo de error y mejorando la calidad de recomendación de las películas. Por último, en esta segunda línea, que es lo que vamos a hacer es que vamos a crear un vectorizador TF, IDF, que prácticamente es la herramienta que ya había dicho anteriormente del procesamiento del lenguaje natural. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a medir qué tan importante es una palabra dentro de un texto respecto a un conjunto más grande de documentos. Entonces, ¿por qué se usa este Stop Words English? Porque prácticamente lo que vamos a hacer es eliminar palabras muy comunes en inglés. Aquí hay un ejemplo como de, and, is, que no aportan significado nada prácticamente. Y también va a transformar los textos en vectores numéricos, que es lo que había hecho anteriormente, que simplemente va a ser ese tipo de comparación respecto a todo. Ok, luego, ¿qué más vamos a hablar sobre esto? En la tercera línea, ¿qué es lo que está haciendo esto? Lo que va a hacer es que el vectorizador aprende las palabras y las convierte todas en descripciones en una matriz numérica. ¿Sí? Cada fila va a representar, por ejemplo, aquí abajo tenemos la tablita, que cómo debería verse la matriz. Cada fila va a representar la película y la columna representa una palabra. Y los valores son las ponderaciones que estamos usando este tipo de herramienta de acuerdo a los vectores numéricos. Luego la cuarta línea, que es el coseno similarity, va a calcular qué tan similares son las películas entre sí, comparando sus vectores con la similitud del coseno. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar una matriz cuadrada donde cada posición en esa matriz va a indicar qué tan parecido es cada película. ¿Sí? Y por último, la otra parte del código, que es la función de esa clase, simplemente lo que va a decir es, vamos a obtener el índice de la posición de la película dentro del data frame, vamos a obtener una lista de todas las similitudes entre las películas seleccionadas. Y luego simplemente las va a ordenar y vamos a tomar las 5 primeras. Por ejemplo, aquí nos dice que la entrada va a ser Avatar y la salida va a ser una lista de todas esas películas recomendadas. Luego de todo ese proceso que hemos explicado anteriormente con este tipo de vectorización para sacar estos valores numéricos como si fueran en cada una de estas palabras, devuelve este tipo de lista. ¿Sí? Esta parte del código simplemente lo que hace es ordenar esa similitud entre las palabras y sale todo. Sé que esta parte se explicó bastante de forma de código, sin embargo, este, vamos a tener un ejemplo como para poder visualizarlo de una mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener este tipo de dataset donde vamos a tener el título de la película, el overview, que como ya he dicho previamente, sería como la sinopsis. Entonces, primero, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer la vectorización TF y DF. ¿Qué hace? Convierte cada overview en un vector numérico, dando peso a palabras más significativas. Ya habíamos dicho que hay palabras que no aportan nada. Esas se ignoran y luego tenemos ejemplos de términos con peso alto por película. Por ejemplo, Inception, ¿qué palabras, por así decirlo, importantes va a tener? Dreams, Subconscious, Liars, Interstellar, ¿qué va a tener? Wormhole, Humanity Explorer, y así con las demás películas para tomar esas palabras importantes. Luego, ¿qué hace? Luego se calcula la matriz de similitud. Vamos a calcular qué tan parecido es cada película con todas las demás, incluyéndose. Por ejemplo, ¿qué ocurre si comparo Inception con Inception? Debe dar 1, porque prácticamente es las mismas películas. Pero si Inception la comparo con Interestelar, me va a dar 0.32. Y así sucesivamente con todas las películas para ver qué tan parecido es de acuerdo a esas palabras importantes que habíamos tomado previamente y las habíamos transformado en valor numérico. Vamos a añadir índice de títulos por cada una de estas películas
Y luego, con la última parte del código que les había explicado, simplemente, ¿qué va a hacer? Va a ordenar por similitud y obviamente tiene que excluir a su misma película, porque recordemos que se va a hacer una comparación con todo el documento. Y si yo comparo la misma película, sería un dato de más. No me sería tanto eficiente tenerlo. Entonces, por ejemplo, si habíamos seleccionado Inception, va a ordenarla de acuerdo al valor numérico y excluye Inception. Y en este caso, como en este caso usamos n igual a 3, va a ordenar solo las tres primeras películas. ¿Y qué va a hacer? Previamente ya lo había dicho, va a devolver una lista con todas estas películas recomendadas. Y así va a quedar nuestro dashboard. ¿Ok? ¿Cómo es nuestro dashboard? Básicamente, al lado izquierdo va a tener un botón de búsqueda donde simplemente tú vas a colocar la película que deseas. Como no, te va a mostrar una descripción de qué es la película. Además, esto te va a mostrar el rating promedio que tiene, la evolución del rating a lo largo de los años, y nos vamos a enfocar en esta que se encuentra en el centro, esta del lado de abajo, y esta que está en el lado derecho de la esquina acá. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a enfocar en esas? Porque esas son las que prácticamente ha usado lo que estaba explicando, que es este tipo de herramienta que se usa para ver qué tan común es las películas entre sí. ¿Sí? La que se encuentra aquí en el medio, que simplemente muestra las recomendaciones de películas similares, básicamente es lo que he explicado, porque simplemente va a mostrar las 5 primeras películas de acuerdo a la similitud que tienen entre su overview. Pero vamos a explicar un poco cómo se hizo con esta aquí abajo y esta de la esquina derecha. ¿Por qué? Porque es verdad que sacamos un listado de las películas eh, que tienen más similitud. Pero ¿cómo hago para que salga de esta forma y este gráfico de acá? Prácticamente es la misma estrategia, pero aplicamos unas estrategias más. Por ejemplo, en el mapa de calor que se encontraba en la esquina derecha, ya, una vez que devuelve la lista que había dicho, que hace el código, el siguiente bloque del código toma esas películas, o sea, las películas que fueron seleccionadas, y extrae los géneros del dataset original, como que hace un filtrado. Y entonces para poder graficarlo, ¿qué se hace? El código va a necesitar una tabla binaria, 0 o 1, e identifica si cada película pertenece o no al género. ¿Sí? Es sencillo, simplemente ya teníamos las cinco películas recomendadas y simplemente se va marcando 1, 0 de acuerdo al género que pertenece. Simplemente es un mapa de calor para saber si de verdad sí son recomendables o no. ¿Ok? Se buscan los géneros de cada película, se convierten en columna y su película pertenece o no al género, va a ser 1 o 0. Ahora, algo que hay que recalcar es que, sí, la película que habíamos recomendado era Goodfellas. Esa queríamos ver qué películas se parecían más. Podemos darnos cuenta que Room All Night, The Departed y This Thing of Ours prácticamente sí tienen similitud porque hay coincidencia en géneros. Pero por otro lado tenemos a las del medio, que es A Most Wanted Man y Mongol, que es verdad que no tienen este tipo de género en común. Usualmente puede pasar, pero como dije, la estrategia que estábamos siguiendo es la similitud en cuanto al overview y la sinopsis. Entonces, las películas que salen recomendadas es en base a eso. Pero también es interesante ver en qué tan parecidos son los géneros de esas películas, como para que el usuario conozca más a detalle el resto de las películas sin ir directamente a una búsqueda más amplia en algún tipo de web. Ahora, el- en la parte de abajo, cuando vimos este tipo de grafiquito de barras, ¿qué qué es esto? Pues simplemente es un gráfico de frecuencia. Es lo mismo. Ya cuando nos devuelve la lista del primer código que había explicado, eh, el código selecciona sus filas desde el dataset y cada película va a tener un género con su lista de géneros. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar todos esos géneros de todas las películas recomendadas y simplemente, ¿qué se va a hacer? Se va a contar cuántas veces aparece el género para ver cuál sería como el género más común en este caso. Si nos damos cuenta, si yo elegí esta película de Goodfellas, el género más común entre todas las recomendadas va a ser thriller. ¿Sí? Entonces así nos damos cuenta prácticamente qué
género se asocia más a lo que un usuario desea ver, ¿sí? En cuanto también a sus películas recomendadas. Porque sí es verdad que uno puede ver el género más común, el género que la película más se asocia a eso, pero si yo deseo conocer qué género es el que me estoy enfocando más como para ver qué película podría ver, se tiene esta tabla de frecuencia como para poder visualizar. ¿Sí? Ok. Todo esto lo que he dicho se va a basar en un ODS. El ODS que me he planteado es el número 9, que es el Industria, Innovación e Infraestructura. Esto quiere decir que al integrar el análisis textual, filtrado y visualización, se va a construir una plataforma robusta que pueda adaptarse a distintos contextos. ¿Qué voy con esto? Si es verdad que nuestro dashboard eh, es de películas, posiblemente esto no solo sirva si alguien desea adaptarlo de otra forma. Puede ser algún tipo de libro, puede ser algún tipo de recomendación, ya sea para eh, gustos de algún tipo de comida, entre otras cosas más, marcas, se lo puede adaptar. ¿Qué más podemos hablar de esto? Que va a mejorar la forma en que las personas accedan al contenido, optimizando la eficiencia en el consumo y el descubrimiento de la información, ya que cabe recalcar que esto de aquí es una forma que podrá integrarse en distintas plataformas de streaming de películas o series, porque usualmente uno cuando tiene este tipo de plataformas, bueno, de lo que yo he visto, la verdad es que no hemos encontrado distintos detalles estadísticos y analíticos en cuanto a recomendaciones. Se podría ver, pero es un poco más en distintas páginas web, porque por ejemplo tenemos IMDb o Letterboxd, que sí te recomienda algún tipo de película, pero es un poco, es un poco más difícil de realizarlo porque prácticamente tienes que ir a distintas páginas web y no encuentras algo en un solo medio. Entonces, la idea de esto es que simplemente se adapte todo en una sola forma para que sea más fácil de que tanto el usuario que desea ver una película pueda ver en qué se está dirigiendo en cuanto a gustos. Entonces, ¿qué va a promover esto? Va a promover la automatización y digitalización de servicios culturales o comerciales. Entonces, va a contribuir al desarrollo sostenible en el sector creativo y tecnológico aplicando innovación digital. Ya como hemos visto, lo que se está tratando de hacer es buscar este tipo de herramientas de inteligencia artificial como para que nuestra misma computadora nos pueda detallar específicamente este tipo de recomendaciones de gustos de algún tipo de persona en cuanto a películas. Y como dije previamente, puede adaptarse a cualquier tipo de contexto. Bueno, aquí tienen el QR del repositorio para los que deseen acceder y puedan visualizarlo de una forma más detallada. Pueden hacer fork o pueden clonarlo, porque como dije, la idea de esto es que puedan adaptarlo a su forma. Si ven algún tipo de detalle más adicional, ustedes también podrían cambiarlo. em, o incluso la temática, ya que no, esto no puede simplemente estar como para películas, ya dije, puede ser para libros, comida o algún tipo de temática que el usuario desee enfocarse. Igual el link les voy a pasar en los comentarios. Y algo más que quería mostrar es qué van a encontrar en el repositorio. Bueno, pues primeramente eh, van a tener el README específico que lo que va a decir es simplemente el objetivo del proyecto, características destacadas y la estructura del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo va a estar formado nuestro proyecto? Simplemente nuestra carpeta API va a encontrar simplemente detalles de cómo funciona esto es lo que les acabo de explicar de forma de código. ¿Sí? Todo esto lo encuentran aquí de forma más simple, donde prácticamente si ustedes le dan run a la parte del app, en consola pueden ver la película recomendada de acuerdo a lo que ustedes coloquen. Sí, es como una presentación más informal. En la carpeta de data simplemente van a estar los datos que he usado y además la data que tuve que analizar para poder usarla en cuanto al dashboard. Sí, de esta manera algo que quiero recalcar también es que cuando vayan a tratar de usar este repositorio en cuanto a su propio gusto, em, tienen que realizar un tipo de configuraciones. Primeramente, va a haber partes en el dashboard que van a tener que colocar sí o sí la dirección del archivo donde se va a guardar el CSV que he creado, que es el de Cream Movies.
van a tener que colocarlo, tienen que asegurarse la ruta exacta para que funcione bien el dashboard, y sí o sí tienen que usar una API. ¿Por qué tienen que usar una API? Porque prácticamente, como vieron en el dashboard, hay descripciones como por ejemplo la imagen o una evolución del rating que no me daba el dataset. Entonces sí o sí tuve que ver alguna forma de cómo sacar ese tipo de datos porque mi idea siempre fue tratar de llegar a este tipo de análisis con este tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces, como para que vean más o menos cómo funciona, es que este es el dashboard, y ustedes simplemente, uy, no, y ustedes simplemente tienen que colocar la película que desean ver. Voy a inventarme, a veces, por ejemplo, Forrest Gump, a veces cuesta que salga porque, como ya dije, estoy usando una API como para que se vea mejor, entonces tarda un poco en que carguen los documentos y los gráficos, sino que sí tiene un chance de tiempo. A veces suele ocurrir esto de que no sale la película encontrada, pero no es porque no funcione, sino que ahí está, ahí ya cargó. A veces como que es más por temas de conexión, ¿sí? Y como vieron, cambió todo. Es un dashboard dinámico que tú simplemente ingresas el nombre de tu película que desees ver, te va a recomendar las películas y te da este tipo de gráficos que ya expliqué anteriormente, como para que el usuario pueda darse cuenta datos más a detalle de la película y poder ver a qué género está más relacionado a lo que desea ver o simplemente las recomendaciones de películas similares. Sí, igualmente, todos esos cambios que había dicho que tienen que hacer, que están en las instrucciones del repositorio, estos cambios de aquí, no los voy a mostrar porque ahí está el API que estoy usando, el número del API, el API key, entonces no lo voy a mostrar, pero simplemente le dan clic y aquí ya sale todo el código. Hay partes donde tienen que colocar eso y partes que no, ¿sí? Cuando quieren hacerle fork o clon al repositorio. ¿Ok? Este, bueno, creo que se puede ver desde aquí, sí. Estamos llegando a la parte final del taller. Me gustaría saber si tienen algún tipo de pregunta en cuanto a todo lo visto. Si, si no tienen ningún tipo de pregunta, vamos a dar por finalizado la presentación. Oli, yo no sé si, o sea, bueno, llegué un poco tarde. No vi, pero me encantó, la verdad, porque yo soy la mismísima, no sé qué escoger y escojo algo, luego no me gusta, luego sí me gusta, luego tengo películas a la mitad, a veces encuentro joyitas, así que siempre estoy cambiando. Quería saber, ¿hay alguna forma de agregarle también como que información de dónde puede estar esa película? Uf. Yo diría que sí se podría, em, pero ahí, pensándolo bien, creo que usando la data que implementé en el dashboard, no me da esa información, pero usando algún tipo de API, me imagino que sí se lo puede realizar. Habría que investigar bien cómo hacerlo, pero sí se podría hacer. Habría que añadir en esta parte izquierda algún tipo de sección más adicional y con una API yo creo que sí se podría hacer. Pero con el data que he puesto en el proyecto, en el repositorio, sí, ahí sí no se podría hacer, porque si no me equivoco, sí, aquí dije más o menos qué es lo que tiene la data, que es la sinopsis, el género, palabras claves, el cast y el crew. Entonces, habría que usar una API. O a no ser que haya una data por ahí en internet que contenga el sitio web de todas las películas del mundo. Eso, pero sí se podría. Le pido gracias. Ok, ¿alguien más que desee otra pregunta? Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Puedes ir de nuevo al dashboard. Quiero ver los objetos visuales que tiene. Quiero, o sea, si los puedes Sí, hacer un poquito más grandes.
Ajá, ok. que me interesa ver. O si quieres del PowerPoint Sí, también, sí, sí. ambas. No importa, yo quiero ver los efectos visuales. A ver. Porque lo que entendí es que yo, o sea, es un input, o sea, yo meto un input de una película que yo quiero buscar, Sí. ¿lo que entiendo? Ujú. Y me pone la película, la sinopsis, películas parecidas a esas, es lo que entiendo. Sí. Ujú. Ya, ok. Y géneros más comunes en de recomendados. Esto es Ese de una géneros, frecuencia. ese no entendí, ese no entendí. Ya. Ya. Prácticamente lo que hace es que de todas las películas que recomendó, va contando los géneros que hay entre todas esas películas. Y luego los géneros más comunes, que yo puse los 5 primeros, te los va contando. En este caso, Thriller sale 4 veces en relación a todas estas películas de acá. Entonces, como que el usuario va diciendo, ah, ¿sabes qué? Como que Thriller es como que el género que más me voy enfocando de acuerdo a esta película. Eso es lo que más o menos voy llegando a esto. Ok, o sea, por ejemplo, una película puede ver más de dos géneros, o sea, tragicomedia, lo que sea, y si en otra película parecía también hay lo mismo, entonces ya sube la Ujú. frecuencia. Sí, Ya, ok. exacto. Y me doy cuenta yo ya tentativamente qué es lo que estoy viendo, o sea, ok, ok, Sí. bacán, bacán, bacán. ¿Series y películas o solo películas? No, solo películas. Ok, no, está bien, está bien. Se puede escalar, supongo. Claro, sí. Si se busca una data de que tenga lo mismo, pero es que. Debería existir. Sí, de ley debe existir y Ujú. simplemente habría que expandirlo un poco más. Listo, Ujú. listo, ya. Ya listo. ¿Alguna otra película? Ay, perdón, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, eh, con esto llegamos ya a la parte final. Espero que les haya gustado bastante la presentación de esto, el proyecto sobre todo. También damos por finalizado la charla virtual de la Semana CIAP. El esfuerzo de cada uno de los que dieron la charla, eh, porque sacrificamos parte de nuestro tiempo en cuanto a estudio, vacaciones, para poder realizar este tipo de presentación y sobre todo presentarles a todos ustedes esto. Y ha sido un proceso en el que nosotros hemos aprendido de este tipo de herramientas, hemos aprendido, nos ha costado también, e inclusive llegar a tal punto de tener amanecidas por la cantidad de materias y este tipo de cosas. Pero bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y eso ha sido todo por hoy. No se olviden de que tienen el formulario en las redes sociales de CIAP para que puedan asistir al día de mañana en la presentación final del 5 Million Speech. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.